Cuando son las 8:32 y vamos a continuar con el comentario de Víctor Villanueva. Bueno, señores, el día de ayer el Banco Central de la República Dominicana vuelve y reitera que se mantiene la política monetaria de cara a mantener la presión tributaria sobre el 8.5% con respecto a lo que es el costo del dinero para las transacciones en compras y servicios en nuestra economía. Desde un primer momento hemos señalado que es una medida totalmente responsable. Desde un primer momento, todos los bancos centrales del planeta han afinado a este mecanismo por ser altamente eficiente, directamente vinculante a lo que es esa política monetaria de controlar los efectos de la inflación que todos los gobiernos han venido delineando y combatiendo por la alta incidencia que esto tiene en el costo de la calidad de la vida y en el índice subyacente de precios, es decir, a cómo finalmente el consumidor compra sus viviendas, sus alimentos, sus medicinas, los servicios que contrata. Sobre esta base, obviamente que todos hemos apoyado al Banco Central en estas decisiones, pero ya a mitad del año pasado, cuando ya iban unas 4 indexaciones al costo del dinero, donde el Banco Central sistemáticamente cada 4 o 5 semanas había estado subiendo medio punto, medio punto, medio punto, ya inclusive los empresarios de la República Dominicana le habían estado señalando al propio gobierno que diversifique estas medidas porque no todo tenía que ser netamente sobre la base de elevar las tasas monetarias como única medida para combatir los efectos de la inflación. Y tenían razón, distintos gobiernos habían agregado otro elemento que en esta administración no se ha hecho y creo que ya no se hará, que es el de haber generado un sacrificio fiscal. Es decir, que el gobierno mismo se ponía topes en función a los ingresos para evitar que esto se extendiera a lo que es a las dinámicas, a las actividades, a lo que significa la incidencia sobre el peso de 1% de impuestos sobre precios que habían estado volatilizados y que esto entonces iba a generar, por lo tanto, una tendencia no conveniente para el colectivo de tener que pagar las cosas más caras. Y eso obviamente que se ha reflejado así en distintos niveles. El llamamiento está claro porque esto plantea entonces un supuesto escenario de estancamiento de la economía. De hecho, todos los organismos internacionales, todas las agencias internacionales que de alguna manera vinculan el desarrollo económico y social de los pueblos, como la OCDE, la propia CEPAL, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, habían revelado que en el último trimestre del año pasado, que los principales desafíos a la inflación que se estaba sobrellevando en prácticamente todas las economías del mundo era el fenómeno del estancamiento a razón precisamente de esa inflación. Ese estancamiento es combinado con la inflación, es uno de los escenarios más tétricos de toda tendencia económica que se puede derivar. Y me refiero a la estanflación, que es la combinación, insisto, de estancamiento con inflación. Y eso entonces tiene unos grandes reveses en las clases medias, en las clases bajas, porque insisto sobre eso, si la clase alta, el que tiene el dueño del capital, si ve que hay un escenario de estancamiento, simplemente gana menos, pero sigue ganando. Corrige con desempleo sus gastos operativos, despidiendo personas, produciendo menos o degradando la calidad del producto que finalmente entrega con materiales menos novedosos, menos garantistas. Entonces,
tiene medidas como paliarlo y a la vez goza de exenciones fiscales que la clase media no tiene cómo acceder a ellas. Y la clase baja, por lo tanto, también goza de subsidios sociales por parte de la administración. Y esto, obviamente, que aparentemente no se ha entendido en cuanto a las políticas que el propio Banco Central ha estado diseñando, y el gobierno se ha empecinado netamente en que sea solo por la vía del aumento de la tasa de interés del Banco Central. Esto no es suficiente. Se tiene que evidenciar una cuota de sacrificio fiscal. ¿Y a qué me refiero con sacrificio fiscal? Miren, los fletes se dispararon, ya se lo hemos hablado mucho aquí, y sobre la especulación del costo del flete se le seguía aplicando el mismo % arancelario. ¿Qué hicieron otro gobierno? Pusieron un tope al costo del flete para aplicarle ese % en función de lo que debe recaudar. Es decir, si costaba 2.000 y está en 24.000, el Estado, los gobiernos no le aplicaban el % sobre los 24.000, ponían un tope, digamos que 4.000. Ahí está ganando el Estado, está ganando más, pero no le está transfiriendo al consumidor final ese costo arancelario que el importador entonces tiene que recaudarlo de alguna manera, que es en el costo unitario de los que está vendiendo, de los que está trayendo. Y eso entonces nos lo decían como una buena noticia de que aduana está recaudando más. Estamos pagando más nosotros, nosotros estamos financiando el propio impuesto. Que el Estado ha pagado 35.000 millones de pesos en subsidio a la gasolina, falso también. No hay una transferencia, lo he pedido aquí y se lo he dicho a funcionarios aquí sentados del sector. O sea, díganme dónde está la transferencia. Enséñeme una transferencia de $1 del gobierno a lo que es el costo que ustedes dicen que están trayendo de la gasolina. Todo lo contrario. El gobierno dejó de recaudar, y eso es un sacrificio fiscal, y es el ejemplo que me refiero, dejó de recaudar 35.000 millones de pesos. Pero ahí engloba hasta las empresas, hasta los transportes que nos aplican las indexaciones de los precios, que al final de cuentas, y fíjense cómo está pasando ahora. El costo de flete, que de 24.000 se ha estabilizado otra vez. De hecho, está hasta por debajo del costo prepandemia, es decir, hay fletes a $1.600 el contenedor. A 1.600. Y eso no lo han traducido en los costos a nosotros, como los servicios que tenemos que consumir. Nos está saliendo más barata la cosa. No nos está saliendo más barata. Entonces, ahí la intervención del Estado sobre ese flete tiene que revisarse. El Estado tiene que ser proactivo en función a eso, no solo estar empecinado unidimensionalmente con estar subiendo la tasa de precio. Y a propósito de lo que Ismael, ponme la imagen, de lo que el presidente dice. Miren, el presidente señala que él se fue al año 2011 para comparar los precios de las cosas. Y como él no ha entendido aparentemente qué es lo que está haciendo, yo quise traer esto que nosotros mismos elaboramos. Miren, en el 2011, el pollo, 45 pesos la unidad. En el 2013, 85 pesos, un 89% de aumento. Y así ustedes verán todo, fíjense ustedes, plátano baraonero, 11 pesos en el 2011. En la actualidad, 40 pesos, un 238% más. Tú tienes ahí el arenque, en el 2011, 61 pesos. En el 2023, 240 pesos la libra de arenque. Y eso es un aumento de 289 pesos. Cuando tú verificas productos como la leche, 995 pesos la lata de leche, de 2.200 gramos, 6 libras, 995 en el 2011, en la actualidad 2.249 pesos, para un aumento de un 126%. El café a 12 pesos la libra, el sobrecito, ahora está en 25 pesos, es un aumento de un 100%. La yuca, 18 pesos, ahora está en 40, 117%. Y así sucesivamente ha ido
subiendo en las manos de Luis Abinader, a Dios gracias que es economista y aparentemente esto no lo lee, pero así ha ido subiendo los costos en manos de este presidente, porque no ha entendido lo que estoy explicando, que tiene que salirse de lo que es simplemente estar subiendo la tasa de interés. Por eso el profesor Rafael Alburquerque lo dice claramente y le respondió de manera medular al índice de Luis Abinader. Miren, Alburquerque dice, y con eso cierro, que en el 2011 el poder adquisitivo del salario mínimo, tú podías comprar un 88% de la canasta básica, porque el salario estaba sobre los 11,000 pesos y lo que significa el costo de la canasta básica está en 9,900 pesos en ese momento. Por lo tanto, tú tenías un poder adquisitivo que tú comprabas la canasta básica completa y te sobraba un 22% para otros servicios. Actualmente, la canasta, el salario da, a como está actualmente, en 17,000 pesos, el salario más bajo, te da solo para comprar un 44% de la canasta básica, porque en el quintil número 1 del costo de la canasta de alimentos de la casa está por encima de los 44,000 pesos. Entonces, presidente, se le volvió a salir por la chistorra. Usted se volvió a hacer fuera del cajón. Y yo creo que en lugar de llevarse de cosas de muchachos, fíjense ustedes lo serio que atraviesa la economía, la familia y la sociedad. Y él está en jueguitos con economistas que no tienen la experiencia, la dimensión de Estado, y él sigue jugando como si fuera esto un juego de póker o digamos de monopolio.